Les voy a invitar a que abran su Biblia, por favor, en el Salmo 119. Como les habíamos comentado, vamos a empezar con una serie de enseñanzas en bloque, que vamos a tratar sobre las doctrinas fundamentales que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos. No todos los que dicen cristianos son cristianos, hay que aclararlo. Pero sí, sí todos los que somos cristianos, voy a definirlo así, evangélicos, seguidores de Jesús, tenemos fundamentos, varios fundamentos que no cambian, ¿no? Que no son negociables, y que vamos a estar tratando durante 10 clases, esos temas. No sé si quedarme abajo o quedarme arriba. Voy a quedar ahí, a ver si no me caigo. Y entonces esta parte de enseñanza es necesaria para poder tener fundamentos. Aquí un comercial de nuestros patrocinadores. Vamos a ver un minuto. Déjala, si quieres. Y entonces les decía que todo cristiano seguidor de Dios, de Cristo, perdón, conocedor de Dios, tiene que conocer esta parte. O sea, no hay forma de que un cristiano no tenga un fundamento, una roca, una doctrina sana, si no es con esos fundamentos. Entre denominaciones podrá haber algunas diferencias, algunas, que los bautistas, que los metodistas, que Amistad Cristiana, que hoy tantas definidas asociaciones religiosas, pudiera ser que pudieran tener ciertas diferencias en algunos puntos, pero fundamentalmente en estas doctrinas no debería haber cambio, no debería haber diferencia, no debería haber interpretaciones privadas, porque es lo que Pablo establece en la Biblia. Entonces, esas 10 doctrinas que vamos a estar viendo, que vamos a empezar hoy con bibliología, que es el estudio de las escrituras, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de este fundamento que viene a ser nuestro manual. Vamos a ver el 10, 9, 8. Hoy tuvo un tino para llegar a esa hora. Y le decía, vamos a empezar este día con lo que es bibliología, o el estudio de las Santas Escrituras. Pero antes de entrar propiamente en el tema, quiero yo hacer algunas aclaraciones. Me voy a ir de lo más de los detalles internos hacia afuera. Y por eso les pedí que abrieran su Biblia en el Salmo 119. Dice, yo estoy leyendo una nueva traducción viviente, dice: bienaventurados, el verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, o en la ley de Dios. ¿Y qué es ley? ¿Qué es la ley de Dios? Aquí específicamente se está refiriendo al contexto del Pentateuco que Moisés les había dado al pueblo de Israel, específicamente de Génesis, Apocalipsis, de Génesis a Deuteronomio, esos 5 libros. Cuando leemos en el Antiguo Testamento que se refieren a la ley de Dios, o aún en el Nuevo Testamento que Jesús o Pablo lo llegan a comentar, están hablando exclusivamente de este Pentateuco, de los 5 libros de la Torá conocida en Israel. En el verso 2 leemos: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El testimonio es un testigo de lo que está grabado, lo escrito. Entonces, cuando tú leas en la Biblia, sobre todo en el Salmo 119, habla de los testimonios, está hablando del documento legal que ahí está escrito, en el cual no hay cambio de que digan, no es cierto, no decía, no, espérame. Cuando contratas algo, dicen, ahí lee las letras chiquitas, ¿no? Bueno, pues eso es un testimonio, ¿no? Ahí está escrito, no hay cambios, ahí está, no es literalmente un testigo. En el verso 7 del Salmo 119
Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los justos juicios. Y juicio significa ahí veredicto pronunciado legalmente, una sentencia. Entonces, cuando hablamos en la palabra que juicios, está hablando de lo que no cambia, de las consecuencias a ciertas acciones. Ajá. Entonces, y fíjate qué interesante, dice, cuando aprendiere los justos juicios. En la ley, en México, por ejemplo, si tú manejas un auto y te pasas un alto y te detienen, no puedes decir, oye, es que no sabía que pasarse el semáforo en rojo era... No, espérame. El que no lo conozca no significa que no aplique, ¿no? Exactamente así es necesario que conozcamos los juicios de Dios, las consecuencias al pecado, sobre todo, para decir, no hay vuelta de hoja, o sea, la paga del pecado es muerte, no hay intermediarios, no hay condonaciones, no. Ahí está un juicio establecido. Dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dichos es lo que sale de una palabra con un propósito con un motivo u objeto. A veces podemos saber cosas sin sentido, ¿no? Sin un objetivo, ¿no? Pero un dicho es, te estoy diciendo algo para que entiendas, para que comprendas, para que hagas algo en específico. Esto es una palabra que causa un efecto, que tiene un fin, un por amor de, o un por qué. Te estoy diciendo esto porque es necesario que tú hagas. Entonces cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tus propósitos, para no pecar contra ti. Y por último, en el Salmo 119, 15 y 16, y por ahí yo creo que es un verso conocido, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y aquí mandamientos, 20 segundos, 5 segundos. Aquí mandamiento se refiere a mandato de Dios. Es una orden, un precepto de alguien superior a ti que tú tienes que acatar. Un rey no pedía permiso, un rey decía, ve y haz esto, y el súbdito iba y hacía. Un general dice, oye, soldado, ve y para allá, y el soldado va y hace. Inclusive leemos en algunos de los evangelios que cuando va el centurión a pedirle a Jesús que ore por su siervo, él dice, no señor, no es necesario que vayas, aunque digas la palabra, se hace. Dice, porque yo soy un hombre bajo autoridad y tengo a mi cargo personas bajo autoridad. Él perfectamente sabía que si su jefe le decía algo, su superior, él iba y decía. Y de la misma manera, si él le decía a alguno de sus subalternos, veías, él veía, iba y hacía. Ese es un mandamiento. Caminos, consideré tus caminos, es figurativamente el curso de la vida o el modo de acción. ¿Cómo andas en tus caminos? Cuando hablamos de esto es, ¿cómo haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu forma de actuar y reaccionar a las cosas? ¿Cuál es tu estilo de vida? A eso se refiere caminos. Me regocijaré en tus estatutos. Son reglas. Estatutos son reglas. Por ejemplo, cuando Moisés decía, cuando entres, vengas a hacer un sacrificio, lo vas a hacer así, 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 1, 2, 3, 4, 5, no puedes hacer esto, no puedes entrar así. Esas son reglas. Y por último, no me olvidaré de tus palabras. Y aquí esta connotación de palabra implica algo en materia o con sustancia, que tiene una causa, que tiene una consistencia con un propósito. Y esta parte es importante porque la palabra de Dios no es una palabra al aire. La palabra de Dios tiene vida, tiene sustancia, tiene una razón. Si leemos en Génesis, leemos que a la palabra de Dios las cosas eran hechas. Había poder en la palabra que salía de la boca de Dios. Y quería hacer esas connotaciones porque
Cuando hablamos de Santa Biblia o Sagradas Escrituras, hay tantos conceptos dentro de que a veces no entendemos, y por eso es que quise detenerme antes de entrar al estudio de la Biblia, algunas cosas que vienen dentro de la palabra que constituyen lo que hoy conocemos como Biblia. Entonces, vemos que la ley de Dios trae testimonios, trae juicios, trae dichos, trae mandamientos, trae caminos, trae estatutos y trae en sí la palabra de Dios. Y entonces entramos a esto. ¿Qué es la palabra de Dios? Y todos vendríamos, no, pues es el sonido que sale de, o el conjunto de letras que juntas tienen un significado y un contexto. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de que la palabra es un dicho con un pensamiento incluido, razonado. Ajá. En Hebreos 12:4, si por ahí vamos, por favor. Dice, bueno, voy a dar un minutito. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hablamos de palabra de Dios, estamos hablando de un sonido emitido por Dios que no lo dijo por el decir, sino que hubo un razonamiento dentro de él, hubo una relación y un ordenamiento de pensamientos, de ideas, para llegar a una conclusión. Cuando dijo Dios y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, sea la luz, y después dijo que era bueno, es porque cuando él dijo sea la luz, él ya había en su mente, en sus pensamientos, hecho toda la ecuación para llegar a un resultado, decir, lo correcto que el humano tenga de luz es esto. Y fue hecho, ¿no? Y ahorita que les decía que la palabra lleva una sustancia, no es una palabra, no es un pensamiento al aire, no es una idea vaga, no es alguna partícula que va, no, la palabra de Dios lleva un poder que vemos aquí en Hebreos 4:14, que es más cortante que toda espada de dos filos. Oye, pero es una palabra que en teoría no tiene sustancia. Pues ¿qué crees si tiene sustancia? Porque es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí está hablando de la parte que no tenemos física, que sabemos que tenemos alma y espíritu, pero que no es física. Pero dice, las coyunturas y los tuétanos, y eso sí es algo físico. Entonces, inclusive todos hemos experimentado seguramente en algún momento de alguien ora por nosotros por sanidad, y es una manifestación física, ¿no? Tengo un dolor aquí, tengo hinchazón en la garganta, me duele la cabeza, y se ora, oye, se me fue el dolor de cabeza, oye, el dolor que tenía, oye, la muela que no tenía, ya tengo incrustación, todo, el pie que estaba más corto, o que no tenía arco, hay una manifestación física. Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que la palabra de Dios tiene repercusiones tanto en el mundo natural como en el sobrenatural. Ahora, regresando a esto que es un pensamiento con razones ordenadas y relacionadas, no es algo que se diga por decir. La palabra de Dios no es algo al aire, ¿no? Lleva un concepto cabal y completo. Cuando Dios dice algo, Él ya pensó en el antes, en el ahora y en el después. Él ya vio las consecuencias buenas y malas. Él ya vio cómo va a cambiar tu corazón, cómo venía antes y cómo va a ser después. Entendiendo esto, voy a abrir un poquito el entendimiento de esto. En lugar de leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se acuerdan de este personaje de Eugenio Derbez, el superportero? Cuando salía, no, espérame, chavo, no digas marcas, ¿no? En lugar de, me acuerdo, ¿no? En lugar de fiesta auto pequeño para jóvenes, ¿no? Daba como que el significado, ¿no?
O no digas esto, di. Y el chiste de decir lo mismo sin decir la palabra. Si sustituyéramos la palabra, valga la redundancia, en el texto, más o menos lo podríamos leer así. Porque todo dicho que Dios pensó, con los motivos ordenados y relacionados para explicarme algo, y que ha salido de la boca, tiene vida, es activo y tiene fuerza. Cambia completamente el contexto, ¿no? Porque ya no es una palabra como nuestro razonamiento dice, ay, abrió su boca y salió un sonido. No. El pensamiento de Dios, cuando Dios habla una palabra, es algo que Él en su mente ya trabajó. Y con un objetivo al final del día. Y es una palabra que tiene vida, es activa y tiene fuerza. Entonces, ya vemos dos conceptos definidos, que es ley de Dios y palabra de Dios. Por ahí alguien tiene, si pone su silenciar su micrófono ahí en la transmisión, por favor, se escucha por ahí alguien hablando. Gracias. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de este conjunto de pensamientos que salen directamente de Dios. ¿De qué otra forma hablamos en ese sentido de las Escrituras o de la Biblia? Le decimos al Evangelio. El Evangelio es el relato de vida y las enseñanzas de Jesús. El plan de Dios para darnos salvación a través de su Hijo Jesucristo. Son las buenas nuevas o las buenas noticias. A veces revolvemos términos y eso es algo que yo quiero tomar en cuenta. Cuando hablamos del Evangelio es una cosa que no forzosamente es la Santa Biblia. Si hablamos de la Santa Biblia, y es el término que sigue, o las Santas Escrituras, es la palabra de Dios escrita en un idioma para humanos. Mira, préstame tantito tu Biblia. Esto aquí físicamente, lo que estoy tocando, agarrando, que tengo en mis manos, es un libro. Literalmente es un libro que tiene plasmado, escrito, la palabra de Dios. Pero esto físicamente no es la palabra de Dios. ¿Me explico? La palabra de Dios es lo que está aquí adentro, con lo cual nos alimentamos. Algunos le dan a esto un poder que no tiene. Dicen, porque como la Biblia es santa, entonces no la puedo tirar. No, espérame, esto es algo físico, ¿no? Esto no. Algunos tienen sus casas hasta abiertas en un texto así, para que supuestamente les vaya bien en la casa, no, gracias, Santi. No, como si tuvieran la villa o la palmera, no, la herradura de la palmera detrás de la puerta. No va por ahí el asunto. Las Santas Escrituras es simplemente plasmada la palabra de Dios de una forma escrita en un idioma. Hay infinidad de Biblias en diferentes idiomas en todo el mundo. Esa es una escritura, ¿no? Y la Biblia, propiamente, es el conjunto de escritos sagrados inspirados en el Antiguo y Nuevo Testamento de Dios para los hombres. Literalmente es un conjunto de libros. Es una pequeña biblioteca. Ajá. De hecho, la connotación de Biblia no lo utilizan en otro lado. Biblia es una pequeña biblioteca, ¿no? Un conjunto de libros que vino a ser tomado religiosamente para Biblia, porque no hay en ningún otro lado un conjunto de libros que estén condensados en uno y entonces digas, mira, hay otra Biblia, no hay una Biblia satánica, no. De hecho, se le llama así Biblia satánica para contraponer a la Biblia, pero la realidad es que no es un conjunto de libros la Biblia satánica, ¿no? Simplemente es un libro escrito. Entonces, entendiendo esto, quiero que entendamos ahora entonces que vamos a estudiar, qué son la Biblia, que es el que hace el conjunto de todos estos libros que expresan la palabra de Dios y la voluntad de Dios para los hombres. Y para que esto pueda llegar a nuestras manos, tuvo que haber una revelación de Dios. La palabra revelación proviene del latín revelatio, que significa revelar, descubrir o destapar.
Revelación es la manifestación de Dios por la cual su carácter, voluntad y presencia son descubiertas al hombre a través de todo lo creado. Esto es, Dios se quiere dar a conocer al hombre y utiliza tres formas, ha utilizado tres formas. Una es la forma natural o general, que es toda la creación. Vamos al Salmo 119, por favor. Dice el Salmo 119, Salmo 19. En el verso 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Toda la creación habla de Dios. Dice el Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos tú y nosotros para que Dios haya hecho todo esto? Para revelarnos. En un testimonio de Chuy Olivares, pastor de Casa de Oración en Guadalajara, él en su testimonio dice que cuando era joven, se fue de pinta a una playa, un peñasco, y que mientras sus amigos ahí estaban tomando y fumando y drogándose, él de repente, él era ateo, se va al risco y ve hacia el horizonte, y él entendió, y él lo comparte así, dice, Dios me habló, aunque no sabía que era Dios, pero es que vio todo, el horizonte, dice, es que eso no pudo haber sido creado por casualidad o por evolución, tuvo que haber habido alguien que dijo, esto aquí, esto acá, esto se controla, este color, esta formación. Él entendió porque la gloria de Dios se manifiesta a través de todo lo creado. A veces cuando vamos en carretera, bueno, a mí me gusta mucho en lo particular, ir viendo toda la naturaleza, los árboles, y vas viendo y de repente ves las formaciones en las nubes, la sombra que van haciendo, y yo digo, wow, o sea, esto no es casualidad, esto Dios lo hizo. Por ejemplo, a mi mamá que le gustan las plantas, yo creo que mi mamá ve a Dios en las plantas, que dice, ¿por qué esa plantita tiene esta hojita? ¿Por qué está de esta forma? ¿Y por qué algunas están anchitas y otras más delgadas? Todo habla de la gloria de Dios. En algún momento veíamos un video de animales extraordinarios, animales que ni te imaginas existen, y cómo se comportan y cómo hacen, y aún su diseño, por qué un saltamontes tiene las patas de cierta manera y por qué puede brincar tanto y por qué un sapo tiene una lengua de tal distancia que tiene un pegamento. O sea, todas esas cosas es que tuvo que hacer Dios. No hay de otra forma, no hay otra manera. La evolución podrá decir una cosa, pero tú dices, cosas tan detalladas, tan perfectas, tan bien hechas, declaran la gloria de Dios. En algún momento también platicamos, cuando hablamos del universo, que el Sol es una cosita en comparación de otros astros espaciales que existen. O sea, si la Tierra es una porción pequeña de un Sol, dicen que la comparativa es un grano de semilla contra un balón, sería la comparativa entre la Tierra y el Sol. Pues el Sol contra otros viene siendo la misma proporción. Y en algún momento platicamos que cuando llegamos en aquel tiempo y veamos o entendamos que siendo Jesús, Hijo del Creador, dejó su gloria para hacer uno con nosotros, es como si nosotros nos hiciéramos del tamaño de una amiba, de una partícula insignificante que nosotros no vemos. Así fue más o menos comparativamente lo que Jesús hizo al convertirse en un ser humano como nosotros. Dice el verso 2, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, esto es su creación. Hablan sin sonidos ni palabras, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, su voz jamás se oye. Esto es toda su creación, una a otra se dan testimonios. Por ahí dice un salmo que los árboles baten sus ramas alabando a Dios. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? El canto de los pájaros alaba a Dios. A lo mejor ustedes no alcanzan a escuchar, pero hay un pajarito aquí que estamos en la alabanza y alaba. Y ese pajarito, un tiempo mi hermana, cuando fuimos de viaje, mi hermana se lo llevó a su casa y dice que el pajarito cantaba cuando le ponían una canción de Remolineando. Estaba todo callado, ponía Remolineando y el pajarito empezaba a cantar y empezaba a brincar dentro de la jaula. Los animales dan gloria a Dios. Tengo 2 perros y un gato y de repente estamos hablando, orando, y están los dos ahí, escuchando, viendo, como si entendieran. Obviamente entienden porque dan testimonio de Dios. Y en el mismo Salmo 19, en el verso 7,
Dice, si no me recuerdo en la versión Reina Valera, dice en el Salmo 7, que la ley de Dios, del Señor es perfecta. Ok, esa traducción dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. Este salmo habla de que la gloria de Dios se manifiesta tanto en su ley como lo hace la creación. Entonces, vemos que la creación da testimonio de Dios. Romanos 1, 19 y 20 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Pablo aquí está llevando a contexto a decir, oigan, ¿qué mayor testimonio quieren saber si la misma creación da testimonio de que Dios existe? Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Termina el texto en el verso 20. Si alguien dice, no, si yo no conozco a Dios, espérame. ¿Nunca te has detenido a ver la creación? ¿Nunca te has detenido a ver las olas del mar? ¿La luna en la noche? ¿Cómo se mueven las estrellas? O sea, es más, cuando tú te pones a analizar y reflexionar sobre nuestro mismo cuerpo, tú dices, ¿qué máquina hizo Dios? Tan perfecta, tantos niveles, tantos elementos. Cuando tú vas a hacerte un examen de química sanguínea, ¿cuántos elementos se revisan? O sea, somos un complejo, una máquina tan compleja que aún la ciencia no ha logrado hacer alguien como nosotros. Hay prototipos, pero nada como nosotros. Entonces, Dios se revela de tres maneras. La primera es esta, a través de su creación. La segunda es a través de una revelación especial. Esto es, cuando personas o comunidades específicas, a través de maneras específicas. Primera de Juan 5:13 dice, les escribo a ustedes estas cosas. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La Biblia es parte de la revelación especial de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se la reveló a todos los hombres. Dios escogió a hombres específicos, a un pueblo en específico, para depositar su revelación. Obviamente estoy hablando del pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel para darse a revelar a ellos. ¿Por qué no lo hizo a alguien más? Hay que preguntarle a Dios. Pero Dios escogió a Israel. Dios tuvo bien decir, en Abraham voy a iniciar una nación. Y después se lo confirma Isaac, se lo confirma Jacob, se lo confirma a sus 12 hijos, crece la nación y entonces los saca de Egipto y les dice, aquí está mi ley. ¿Quieren conocerme? Moisés, díctales, ¿no? Ahí te va. Y enséñales. Entonces, Dios seleccionó a gente durante 1200 años, a 40 autores diferentes, para establecer lo que hoy tienes en la mano, una Biblia. Y viene una tercera revelación que fue personificada, que fue Jesucristo mismo en un momento dado. Jesucristo es la revelación del Padre. Dice Gálatas 4:4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. En Juan, ahorita lo vamos a ver, hay un pasaje en Juan en el cual dice, el que me envió es el Padre, y el que permanece a mí conoce al Padre. Y viene este juego de palabras en el cual Jesús nos deja opción de decir, no tienen excusa de no conocer al Padre porque me han visto a mí. Si me rechazan a mí, han rechazado al Padre. Entonces la palabra es una palabra revelada de parte de Dios, en el cual Él se dio a mostrar, se dio a conocer a hombres específicos para que lo escribieran. La palabra de Dios es revelada y es inspirada. Inspiración viene del griego teupneutos, que significa producir, producido por la divinidad. Dividiendo la palabra significa teus, Dios, neutos, soplar, respirar, producir un soplo. La inspiración de Dios es el que
la capacidad que Dios le dio al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. Esto es, Dios se revela, imagínense, Dios, yo decido decirle a Denise, te voy a revelar mis secretos. Pero imagínense, Dios dice, si yo le explico a Denise, no me va a entender. La voy a inspirar, le voy a decir qué escribir y cómo escribir. Si yo le dije a Denise, descríbeme, mira, te voy a mostrar, descríbelo. Inclusive algunos pasajes, por ejemplo, de Apocalipsis de Juan dice, escuché como el estruendo de muchas aguas. No era un estruendo de aguas. Dice, como el estruendo. Su capacidad de razonamiento de Juan no daba para describir perfectamente el sonido que escuchaba. Entonces dice, sonaba como el estruendo de muchas aguas. Entonces lo que Dios hizo en la inspiración es, te voy a revelar a ti, Santi, lo que soy, pero te voy a decir cómo hacerlo. Eso es inspiración. Toda la inspiración, ¿qué hace? Dios revela el mensaje al escribir, cuida que el trabajo no tenga errores, no altera el estilo personal y al final Dios le da vida a esa palabra. Voy a poner un contexto. Imagínense, trasládense ¿a quién quieren ocupar? Vamos a ocupar a Moisés. Dios le dijo a Moisés, saca papel y lápiz porque te voy a dictar, ¿no? Y entonces Dios le dice, escribe esto. Y Dios estaba supervisando que lo que Dios le estaba dictando, Moisés lo fuera escribiendo. Pero dejó que Moisés en su personalidad escribiera de acuerdo a su personalidad. Y de hecho, si tú lees aún los evangelios, dependiendo de la personalidad de los escritores, se plasman en el escrito. Si tú lees Lucas era un doctor, una persona preparada, tenía educación. Y entonces tú lees el evangelio de Lucas y es muy diferente al evangelio de Marcos, que los estudiosos dicen que Marcos es la carta de Pedro, el evangelio de Pedro, perdón, pero Pedro al no escribirlo dijo, a ver, Marcos, te voy a dictar, ¿no? Y ustedes leen el texto y las palabras de Pedro son muy cortas, ¿no? Y Lucas es más específico, Jesús iba y así, y lees Hechos y también era muy específico, y Marcos era muy light, ¿no? Yo diría muy corto de palabras, de hecho es el evangelio más corto. Y lees a Juan, y Juan era el discípulo amado, y Juan se centró más en las palabras de Jesús. Entonces los estudios dicen que Juan, y a lo mejor lo ven ahí en la serie de Chosen, Juan andaba escribiendo todo, registrando todo lo que Jesús decía. Por acá Juan tenía como 18 años cuando fue discípulo de Jesús. Y Mateo, que era recaudador de impuestos, tenía, yo diría que una educación media alta, ¿no? No era un neófito. Y lees Mateo y ves que su lenguaje no es tan sencillo como el de Marcos, ¿no? Entonces, con esto ¿a qué voy? Que Dios permitió que la personalidad de que Él escogió para escribir se reflejara en el texto. Tú lees Proverbios, ¿quién escribió? Salomón, ¿no? Y Salomón, como le giraba la ardilla, valga la expresión, pues no escribió como, no sé, voy a poner algunos de los profetas, ¿no? No escribió como el escritor de Ruth, ¿no? O sea, Dios permitió que la forma de ser la persona se trasladara en lo escrito. Y al final del texto, Dios le daba vida a ese texto. Dios soplaba en él. Hay dos textos que hablan de este tema. Dice Job 32:8. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Qué interesante texto. La inteligencia que tú y yo tenemos es porque Dios sopló vida en nosotros. Hizo esto. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, la plenitud de lo que tenemos, es inspirada por Dios
y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cuando leemos inspirar, dice la connotación natural, es que me inspiré para escribir esto. Ajá. Inspirar es aspirar. Si tienen aspiradoras, ¿qué hace la aspiradora? Succiona, ¿no? Entonces, cuando dice toda la palabra fue inspirada por Dios, a ver, Dios no hizo así. El contexto correcto es que Dios sopló y el hombre inspiró. Dios sopló, Dios hizo eso, y el hombre hizo eso hacia adentro. Ese es el contexto correcto. Cuando dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, es que Dios sopló y el receptor aspiró. ¿Cuántos han aspirado smog? Eso exactamente. Cuando alguien está falto de aire, ¿qué es lo que quiere hacer? Jalar hacia adentro, literalmente es jalar hacia adentro aire a los pulmones. Entonces, el término correcto en este texto es que Dios sopló y el hombre recibió ese aliento de vida. Esa inspiración nos asegura que la palabra tiene un origen divino. Esto es, que no fue que a Santi se le ocurrió escribir, no fue que a Carlos se le ocurrió escribir, no fue que David estaba perdiendo el tiempo y dijo, ¿qué hago? Voy a escribir sobre las ovejas. No, Dios dijo, a ver Santi, quiero que escribas sobre esto. No sé si, a ver si lo entendemos así. ¿Cuántos han tenido una idea en la noche? Que están dormidos, se despiertan con una idea. Y si no la escriben al momento, se va. Esos son momentos de inspiración de Dios. Dios te da algo, y si no la escribes, significa que no lo quisiste tomar. Así viene la inspiración de Dios. Él la da, y el hombre la recibió. Dice segunda de Pedro 1, 20, 21. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Eso no fue de sus ideas. Toda revelación que recibieron los profetas fue una revelación que vino de parte de Dios. Dice verso 21, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y si tú lees a todos los profetas cuando se describen, dice, vino a mí palabra de Dios. Isaías, Jeremías, más o menos utilizan la misma. Vino a mí palabra de Dios. Esto es, Dios se me reveló, me habló de Él para decirles. Y ustedes creen que si ustedes van y, yo quiero hablar de Dios, ¿recibimos inspiración? No. Recibimos inspiración cuando Él decide hablarnos. Y por último, de esos tres conceptos es la iluminación. La iluminación es la manifestación del Espíritu cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, las Escrituras, para poderlas entender. Esto es, si tú lees la Biblia como un libro de texto, no te va a producir absolutamente nada. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro. Pero cuando el Espíritu Santo está de por medio, cuando tú lees la palabra, tiene un contexto completamente diferente. Porque entonces empiezas a entender lo que Dios le dijo que escribiera el autor, y entonces esta palabra cobra vida en ti. Dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. En otras palabras, para la gente es locura. La gente a veces que no conoce a Dios habla de la Biblia sin conocerla. Dice ese libro, pero jamás lo ha tenido en sus manos para leerlo. Y aún leyéndolo, puede ser que no entienda. Dice 1 Corintios 2, 13 y 14. Le decimos esas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales.
Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte de Dios, del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Si tú no tienes al Espíritu de Dios, leer la Biblia va a ser un libro de texto. Leer eso y leer una revista va a ser lo mismo. Pero cuando viene la inspiración del Espíritu para leer, entonces, no sé a cuánto les ha pasado, pero estás leyendo y de repente, o sea, literalmente es como que, wow, esto es lo que mi espíritu en este momento necesitaba y se te ha revelado. O a veces traes un tema pensando, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y lees la palabra y te brota así de, por ejemplo, ay, es que mi hermano me hizo esto y lees en la Biblia y te toca leer sobre el perdón. Dios está diciendo, tienes que perdonar, ¿no? O sea, no hay de otra. Ya que hagas caso, no es diferente. Pero es completamente diferente la relación de la Escritura inspirada por Dios para un creyente que la Escritura para un no creyente sin el Espíritu. La revelación y la inspiración fueron completamente necesarias para las personas que Dios escogió para que escribieran los libros que hoy conoces como Biblia. En cambio, o sea, la revelación y la inspiración fue exclusivamente para ellos, para que recibieran el mensaje de Dios y escribirlo. Pero la iluminación del Espíritu es para todos aquellos, está abierto para todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú lees la Biblia, cuando te pongas a meditar en la palabra, que hace rato que leíamos en Salmo 119, dice, en tus mandamientos meditaré. ¿Y meditar qué es? Hablar tú contigo mismo de estas verdades. ¿Qué es esto? Que si lees en tus mandamientos meditaré, es que tú estás en los mandamientos de Dios. Señor, ¿por qué dices que no tenga dioses ajenos delante de ti? Y tú mismo, todos hemos meditado, todos hemos ido en la calle, en el camión, en el pecero, en el sillón de la casa, en la cama, y estás reflexionando sobre una idea y estás dándole vueltas, y por qué esto, cómo resuelvo esto, y si hago así. Meditar en la palabra de Dios es que tengas una porción de la palabra y en ella estés. ¿Por qué el Señor dice que no tenga dioses ajenos delante de Él? ¿Por qué Dios me manda no matar? ¿Por qué Dios me manda no robar? Y en eso estás, y Dios te empieza a iluminar y te empieza a decir, y el Espíritu Santo te empieza a cuadrar. No sé cuánto lo han hecho, pero hay veces que cuando tenemos conflictos aquí terrenales humanos, y nos tomamos un tiempo con Dios, vamos y llegamos con Dios, y llegamos y le reclamamos, Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué permites que sí, así? Y yo que soy tan bueno, y permites que las cosas malas nos... chalala, te desahogas, y tomas un momento en paz, Dios te empieza a decir, por esto. Y esto no es como tú lo ves, sino tú estás en esa situación porque tú hiciste esto, porque me permitiste aquello, y ahora tienes que resolverlo así. Y resulta que al terminar de la conversación con Dios, tú sales con la entre las patas, diciendo, sí, Señor, yo la regué, ¿no? Yo me equivoqué, yo ahora entiendo cómo debo solucionarlo. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu te ilumina. La Biblia, entonces, ahora sí podemos decir, la Biblia es la palabra de Dios, no en lo físico, sino en la sustancia que trae dentro. Leemos, según Timoteo, hace rato leímos, dice que toda la escritura, esto es todo lo escrito, es palabra de Dios. ¿Qué es escritura? Es un escrito, un documento. Para los temas legales, aquí me podrá corregir, pero un escrito para un abogado, un licenciado, es oro molido, ¿no? Aquí dice, y no hay cambio, ¿no? O sea, es que así que, no, pero no es como tú dices, aquí dice cómo acordamos las cosas. Cuando Pablo escribió esta porción a Timoteo, lo único que tenían de escritura, y vamos a entrar aquí en un estudio más profundo de esto, ¿qué es lo que Pablo tenía en ese momento de escritura? ¿Ustedes qué se imaginan que existía en ese momento? En ese momento existía lo que se conoce como Tanaj, que son 24 libros que incluía el Pentateuco,
a los profetas y los escritos, y estaba en hebreo y en arameo. Estos 24 libros, oye, dice, por hoy tenemos 39. En aquel tiempo eran 24 porque todos los profetas menores, todos los profetas estaban en un solo libro. Era un solo libro, y los libros que conocemos como Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Crónicas, eran un solo libro, no eran dos, era uno. Esdras y Nehemías era un solo libro. Entonces por eso eran 24 libros. Estos libros se escribieron, o el pueblo de Israel, unos rabinos, por ahí entre 300 antes de Cristo, se juntaron y ellos dijeron, a ver, ¿cuáles son nuestros libros oficiales religiosos? Entonces, tomaron los profetas, tomaron como los Salmos, Proverbios, Esdras, Crónicas, esos libros escritos, y la Torá, que es el Pentateuco, la parte de la ley. Y entonces, eso es lo que Pablo hablaba. De hecho, Jesús vino a hablar de esa porción de la Biblia, del Antiguo Testamento que hoy conocemos. Inclusive, que es Lucas 4:17, si no me recuerdo, que dice cuando Jesús le tocó ir a la sinagoga y que le dieron la porción de Isaías, donde dice, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido, más allá del pasaje, que fue impactante en ese momento, pero en las sinagogas tenían copias de todos los libros. Bueno, no eran libros, eran pergaminos, rollos, y entonces los viene ejemplificado ahí en la serie precisamente de Chosen. Tenía un espacio, un estante donde estaban los rollos, entonces propiamente no sabían cuál seguía. Entonces, ¿cuál agarramos? Pues ¿no? Y cuando Jesús abre, le toca leer ese pasaje, sabemos que no fue casualidad. Entonces, durante este periodo de 400 años de Malaquías a Mateo, que se le conoce como el periodo intertestamentario, en el cual no hubo palabra, no hubo revelación de Dios, no hablaba por Dios por profetas. En ese momento fueron 400 años de silencio de Dios, en el cual no reveló nada, ya no dijo nada, ya no tomó ningún profeta, ninguna persona para revelarle, como lo hizo de Malaquías hacia atrás. Entonces, en ese periodo es cuando estos rabinos, 72, que de ahí sale la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento para los hebreos. Estos que hoy conocemos como 39 libros, ahí eran 24. Fue ahí cuando ese canon dijeron, esto va a ser nuestros libros sagrados para estudiar y conocer a Dios. En este periodo de los 400 años de silencio, surgen los libros deuterocanónicos, o los llamados apócrifos. ¿Y por qué se les llama deuterocanónicos? Que es segunda ley, significa segunda ley. Una de las razones por las cuales a lo mejor te preguntas, ¿por qué Dios escogió esos 39 libros y no más? Bueno, cuando esos rabinos se juntaron el motivo por el cual se juntaron es que en ese periodo los griegos conquistaron, el imperio griego el que dominaba, y ellos eran muy culturales, ¿no? Eran mucho de estudio, mucho de leer. Entonces, Alejandrino, no, perdón, se me fue el nombre, ahorita se los digo, un emperador griego que vivía en Alejandría, que se conoce que en Alejandría había una gran biblioteca, dijo, oye, necesito los libros hebreos, a ver qué tienen. Entonces se juntan estos 70 y por revelación, porque entendemos que la Biblia que hoy conocemos no fue una elección humana, fue el Espíritu Santo actuando diciendo, este libro, aquí. Y de ahí sale la Biblia Septuaginta, en este periodo. ¿Y por qué está en arameo? Porque Daniel escribió en Babilonia algunos pasajes. Jonás estaba en Nínive, era arameo, el idioma en el que se escribía. Entonces, algunos otros libros que en ese periodo se escribieron, por ejemplo, Judith, Baruch, Tobías, Macabeos, algunas porciones de Esther, algunas porciones de Daniel, el libro de Enoch, por ejemplo, se decidió en este momento dejarlos fuera
porque no hay evidencia de que Noé haya escrito Enoc haya escrito el libro de Enoc. No hay evidencia de que Baruch haya escrito el libro de Baruch. No hay evidencia de que Macabeos, o el contexto de Macabeos no trae un contexto espiritual, sino es un libro histórico. Entonces, entendiendo esto, esos libros fueron escritos por conocimiento, y en ese tiempo se da mucho de decir, yo sé que Enoc escribió algo y retomaron, pero no significa que Enoc lo haya escrito. No hay versiones o escritos, manuscritos anteriores de este libro de Enoc, por ejemplo. Si Enoc viene desde antes de Abraham y él hubiera escrito algo, pues debería haber un manuscrito de X años, o en la ley judía lo deberían de conocer como para decir, sí, Enoc escribió algo. Lo vino a escribir en esos 400 años intertestamentario. Por eso es que están fuera y que la Iglesia Católica sí los integra, porque así lo decidieron, pero no forzosamente. Ahora, ¿leerlos es malo? No, no es malo. Puedes leerlos, sí, puedes leerlos. Pero a lo mejor vas a encontrar cosas que no cuadran con el demás canon de los 39 libros del Antiguo Testamento que conocemos. Segunda de Pedro 1, 19 y 21, dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Recordemos que los profetas hablaron de Jesús. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Volvemos al punto, no fue porque ellos quisieran, sino porque Dios les reveló. Entonces, Dios utilizó la Biblia como un medio en el cual expresó su ley para conocerlo. Nadie puede decir yo conozco a Dios si ignora lo que dice la palabra. Nadie puede decir yo conozco a Dios si no agarra la palabra para estudiarla. No para leerla, para estudiarla y meditar en ella. Juan, en el pasaje de Juan 17, dice, del 6 al 9, nos habla, te he dado a conocer lo que me dice, a los que me dices de este mundo, siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Aquí está hablando Jesús de los discípulos y que Él les presentó el plan de Dios. Jesús les reveló a Dios a ellos. En el versículo 14, les he dado a conocer, les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Lo que les decía hace ratito, para alguien que no tiene la inspiración del Espíritu Santo, la palabra les es locura. ¿Por qué los discípulos sí entendían? Y voy a decir entendían, dando por hecho, porque aún encontramos pasajes en los cuales, Jesús, ¿qué nos quisiste decir, no? A ver, va de nuevo, ¿no? Pero finalmente eran aborrecidos porque predicaban la palabra de Dios, compartían de la ley, no como los fariseos, dice la palabra, sino que Jesús les vino a mostrar la verdadera formación, intención de la ley escrita por Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, dice en 1 Juan 2, 3, 6, podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si no conoces a Cristo, que es lo que hablaba Juan en Juan 17, Cristo les habló de Dios a los apóstoles. Cristo hablaba del Padre en todos los evangelios. Todos sus discursos eran respecto al reino. Si lees y lo estudiamos ya, Mateo 6, 7 y 8 en el Sermón del Monte, habló todo fue tema del reino. De cómo era Dios para con nosotros. Cómo Dios establecía su carácter y se manifestaba a los hombres. Y entonces no podemos decir que conocemos a Dios si no te has echado un clavado literal a la Escritura.
¿Cómo puedes saber que Dios es amoroso si no lees la Biblia? Hay gente que dice, no, es que Dios, este es un Dios asesino. ¿Cómo permite que los niños mueran? No has leído la Biblia. No sabes por qué lo ha hecho. ¿Por qué Dios es justo? Ahí va la otra parte, ¿no? Es que Dios es todo amor. No, sí, Dios es todo amor, pero también es justo. Y no pasa por alto el pecado, ¿no? Y no por eso Dios es malo. Pero no podemos conocer a Dios si no conocemos su revelación que nos dejó. Dice, no sé cómo vamos de tiempo, quedamos que nos aguantaron un poquito para poder terminar el tema completo. El origen de la Biblia y el canon. Ya les explicaba ahorita que el Antiguo Testamento surgió cuando la Septuaginta fue escrita por los rabinos y establecieron por revelación de Dios. Estos libros son los que nos interesan, ¿no? Los que Ptolomeo II es el que monarca griego, el que pidió que le hicieran este libro de la Septuaginta. Y el Nuevo Testamento, ¿cómo reconocemos el Nuevo Testamento? ¿Quién dictaminó que los libros que están en el Nuevo Testamento, los 27, fueran el canon? Fíjense que Pablo mismo, fíjense, entre ellos ya se reconocían. Pablo mismo reconoce a Lucas, los escritos de Lucas, como una escritura revelada por Dios. Dice 1 Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, ¿dice dónde? Está hablando de la escritura. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. La primera parte de este pasaje que se refiere al buey, está hablando de Deuteronomio 25:4, un escrito hecho por Moisés, muchísimos años atrás. Pero el texto que dice, los que trabajan merecen recibir su salario, viene en Lucas 17. Fue un registro hecho por Lucas, un escrito hecho por Lucas. Y fíjense, cuando Pablo escribió a Timoteo fue por el año 64. Y cuando Lucas escribió el Evangelio de Lucas fue en el año 60. O sea que en el año 60 Lucas lo escribió, una copia pasó por las manos de Pablo, Pablo dijo, lo apruebo, y inclusive Pablo da testimonio de él en ese pasaje. Pablo dice, Lucas ya escribió verdades de Cristo. El libro que escribió Lucas es revelación de Dios. Pedro se refiere a las escrituras de Pablo también como escritura. Dice 2 de Pedro 3:15-16. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar esos temas en sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifique algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro también había tenido conocimiento de las cartas que Pablo escribía a las diferentes iglesias, o a Timoteo, a Filemón, o a Tito. Y les dice, ya Pablo se los dijo, ya se los escribió. Dice, y así como las cartas de Pablo, así como los antiguos escritos, algunas personas vienen a moverle a su conveniencia, aún también lo hacen con los escritos que ya les mandó Pablo. Esto es, reconoce que los escritos de Pablo también tenían revelación de Dios. Inclusive cuando se hizo este tema, no se lo voy a esto me lo voy a saltar un poquito, que viene todos los momentos en los cuales se estuvieron haciendo consensos para ver qué cartas y qué escritos entraban, qué libros entraban en el Nuevo Testamento. Pero lo que sí les puedo decir que para en el siglo III, en el Concilio de Roma, se estableció que esos 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, esos 27 libros, fueran un canon. Fue cuando la Iglesia Católica, es católica, sí, pero Dios lo utilizó para decir, estos libros
vamos a meterlos dentro de lo que hoy conocemos como Biblia. Y en la Reforma Protestante, en el año siglo XVI, con Calvino, Lutero y todos estos reformadores, se estableció este canon. Y la primera versión, o la versión que salió de ahí hay una versión, una Biblia que se llama Del Oso, que fue escrita en 1569 por Casiodoro de Reina. ¿Le suena de Reina? Bueno, pues es la Biblia que muchos tenemos o con la cual crecimos, que fue un monje en español convertido al protestantismo. Entonces, este monje cristiano, lo voy a poner así, pues se dio la tarea de transcribir todos los textos a un español en ese momento. Y después, Cipriano de Valera, ¿le suena? Reina Valera es como Batman y Robin, ¿no? El tornillo y la tuerca. Hizo la revisión en 1602 de esta palabra. Pero desde ahí, ya en la Reforma, ya se había establecido qué libros eran. Ya había habido un consenso en el cual dijeron, estos tienen que ir dentro de la Biblia. Y hay 4 principios con los cuales determinaron que los libros del Nuevo Testamento estuvieran, no solamente por decir que fueran inspirados por Dios, sino pusieron 4 filtros, los cuales son importantes. 1, el autor debería ser apóstol nombrado por Jesús o tener una conexión cercana con uno. O sea, tenían que ser testigos presenciales. Marcos no fue testigo presencial, pero Pedro se lo dictó, y Marcos anduvo con Pedro y con Pablo y con Bernabé, y entonces sabía que no había pasado mucho tiempo, y entonces lo que ellos les explicaban eran testimonios frescos, ¿no? Segundo punto, debía haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. Esto es, en las primeras iglesias del primer siglo, las iglesias cristianas, que entre ellos se cambiaban las cartas. Recordemos que Pablo les decía, oye, la carta que le mandé a Tesalónica, que lo lean los Gálatas, y los Gálatas que lean la carta que le mandé a Tesalónica. Oye, Tito, ya que vas para allá, llévale la carta a Colosas, ¿no? Te la das a... Te mando una a ti, le mando una a Filemón, pero esa entrégasela a Colosas. Y después la de Colosas que la lean en Efesios, ¿no? Entonces había esta evidencia de que las cartas eran conocidas dentro del pueblo del pueblo de Dios en ese tiempo. Tercer punto, debía contener consistencia de doctrina y enseñanza enseñada por Jesús y los apóstoles. Si había algo que no cuadraba, dijeron, bye, esto no es. Por ejemplo, por ahí dejaron fuera 2 pseudocartas de Pablo, que supuestamente se las había mandado a la Odisea, y ahí no recuerdo otra ciudad, que estaban dentro de ese canon que habían escrito, pero dijeron, no suena a Pablo, ¿no? Como que no es, ¿no? O está enseñando aquí algo que choca con lo que dijo en Corintios, ¿no? Oye, la Odisea dice, no, fíjate que dice lo contrario a lo que dice Romanos, no, va para afuera, estos no entran. Y cuarto, el libro tenía que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales que reflejaran una obra del Espíritu Santo como el autor divino. Si una de las cartas decía, oye, pero sí puedes robar, no, ¿qué crees? No, pues va en contra de lo que todos los demás dicen. Al final, Dios utilizó a los hombres que Él quiso y dispuso para que la Biblia que hoy tienes esté en tus manos. ¿Qué significa esto? Que aunque no vemos o no hay evidencia, ¿cómo decirlo?, divina o espiritual de esos hombres, porque van a decir, oye, pero eran la Iglesia Católica la que los juntó. Sí, pero si vimos que Dios, al escoger a Isaías, por ejemplo, decir, oye, te voy a dictar y voy a checar que lo escribas bien y voy a checar que si Dios puso cuidado en eso, ¿cuánto más el Espíritu se iba a encargar que lo que hoy conocemos como la Biblia fuera de Él? No hubiera algo fuera de. ¿Por qué algunas sectas utilizan la Biblia, pero también utilizan otros libros y no los consideramos cristianos o dentro del cuerpo de Cristo? Porque su fe está avanzada
en la Biblia y en el libro del Mormón, ¿no? O los testigos de Jehová tienen su Biblia, pero hay algunos pasajes importantes que están muy diferentes a lo que conocemos al día de hoy. O la misma Iglesia Católica, hay por ahí alguna versión en la cual en el Éxodo, en los mandamientos, dice, quitan el no te harás imagen ninguna semejante, ese mandamiento lo quitan y dice santificarás las fiestas, ¿no? Entonces, si está movido a conveniencia, pues no, Dios dice, el Espíritu Santo dijo, fuera de ahí. Como un comentario adicional, y quiero puntualizar esto por los momentos en que se da en la historia, recordemos que en el año 16 es cuando viene la Reforma, y donde esta primer Biblia que tenemos hoy como la Biblia, la Reina Valera, se escribió, ¿no?, al idioma español. Pero fíjense que en esa Reforma protestante, cuando los diferentes reformadores, que aún Lutero tenía ciertas diferencias con Calvino y había ciertas discrepancias, sí establecieron 5 doctrinas, que me resultó muy interesante ahora que lo estaba estudiando, y que hoy siguen siendo principios para nosotros. Una es la doctrina de la sola escritura, esto es, que solamente la Biblia es la fuente, la máxima autoridad de la palabra de Dios. No hay otro libro. ¿Quieres conocer a Dios? Nada más este libro. Hoy tenemos libros que nos pueden complementar o referenciar, pero no puedes tomar un libro fuera. Puedes leer el comentario de MacArthur o tener la Biblia Plenitud y cualquier Biblia. Pero si te basas más en los comentarios o lo que dice el libro, o aún en maestros que pueden decir algo bajo una nueva revelación que no viene en la Biblia, yo te diría, sácalo de tu biblioteca. La segunda doctrina es la doctrina de la sola fide. Es la creencia que solo mediante la fe en Cristo el hombre recibe gratuitamente la salvación. Esto es, no hay otro mediador, solo Cristo. Ahí dejaron fuera a la Virgen María, dejaron fuera a los santos, dejaron fuera a los ángeles. Lo único que podía llevarte a salvación era la fe en Cristo. La tercera doctrina, la doctrina de la sola gratia. Es la creencia en que la salvación es recibida de parte de Dios de forma gratuita, no por tus méritos o tus fuerzas, sino por un regalo de Dios. La cuarta, la doctrina de solo Christus, es la creencia de que solo hay un mediador capaz de redimir al hombre, que es Jesucristo. Y la quinta es la doctrina de la soli Dei gloria, es la creencia de que solo Dios se le puede dar gloria y adoración. Si en ese momento del tiempo, en el siglo XVI, se refería a esas doctrinas, y así se escribió una Biblia como la que tenemos, la Reina Valera, obviamente la Reina Valera venía impregnada de esas cinco doctrinas. Y ya para terminar, vamos a 2 Timoteo 2:15. Hay 2 puntos importantes que quiero comentarles. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y esta de explicar correctamente la palabra de verdad es, te tienes que preparar. Si eres buen obrero, tienes que prepararte. Y hay 2 herramientas, algunas veces criticadas. Yo en lo personal les puedo decir que viene dentro del contexto cristiano bíblico desde hace mucho tiempo, y yo digo que si estuvieran mal, pues estarían fuera de, ¿no? Una es la hermenéutica y otra es la exégesis. Muchos las critican porque dicen, es que es método científico para estudiar la Biblia. ¿Y qué crees? La ciencia es de Dios. Si hay un método científico, no está por encima de Dios. Si tú pones a las ciencias por encima de Dios, estás haciendo a Dios chiquito. No, Dios está por encima de la ciencia. Es más, muchas cosas científicas que vienen en la Biblia, los científicos lo fueron a descubrir en la Biblia. Galileo decía, no, es que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Es más, nosotros nos quedamos alrededor del Sol.
Ah, bueno, lo castigaron por hereje. Dijeron, no, eso es una herejía. ¿Y qué creen? Cuando estudiaron la Biblia dijeron, ay, sí, la tierra dice, ¿no? ¿Y por qué a los niños se les circuncida al séptimo día? Ah, pues porque al séptimo día el cuerpo del bebé naturalmente emite una hormona, un compuesto químico como dopamina, que es como una droga, y por eso cuando a los niños los circuncidan ese día, el niño siente menos dolor. Y por eso la Biblia es muy específica, al séptimo día, no en el tercero, no en el décimo, al séptimo, porque Dios así diseñó al hombre, ¿no? O esto de que Jesús sudó sangre, pues la ciencia fue a ver que en la Biblia decía, y era porque por la presión tan fuerte que tenía Jesús, que sus conductos sanguíneos se rompieron en la frente y por eso sangraba sangre. No fue una metáfora, una fábula, no, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace la hermenéutica? La hermenéutica nos permite entender lo que quiso escribir la persona en ese momento. Lo voy a resumir mejor, porque esos términos científicos o terminología que le quise poner muy práctico, siguen siendo muy tediosa la connotación. Lo podemos resumir así. La hermenéutica nos hace entender lo que quería decir el autor en su momento, y la exégesis nos permite entender cómo se aplica a la actualidad del día de hoy. ¿Por qué es importante entender cómo y entendamos esto? No científicamente, sino porque es importante entender cuando se referían, por ejemplo, me viene a la mente cuando dice, es más fácil que pase, dice Jesús, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja. No se refería a una aguja, sino en ese tiempo una puerta en el muro se llamaba la aguja, y era una forma angosta en la cual únicamente cabía un camello. Tenía la forma para, yo quiero suponer que a lo mejor medía no más de 1,20 de ancho. Entonces decía, es más fácil que un camello pase por esa puerta a que un rico. Pero si lo vemos así, nos podemos quedar como de, ¿qué quiso decir, no? O por qué Corintios, Pablo habla de cierta manera, o en Efesios, porque entendía la ideología de las personas que estaban en ese momento. Entonces, cuando tú entiendes a quién iba escrito, dices, ahora entiendo por qué dijo esto. Ahora entiendo por qué aquello. Ahora entiendes por qué Daniel no se contaminó de lo que le daba Nabucodonosor, ¿no? Cuando hermenéutica nos permite entender ese contexto histórico de tiempo y de lugar. Y la exégesis nos permite eso, trasladarlo al día de hoy de una forma práctica. La Biblia no dice nada específicamente sobre drogas, ¿no? O no dice nada específicamente de pornografía, ¿no? Pero al estudiar la Biblia y traer un tiempo presente, tú dices, pues sí, no dice drogas, pero entiendo por qué hoy delante de Dios no es correcto tomar drogas, o por qué no es correcta la pornografía. Oye, pero en aquel tiempo no había pornografía. Pues sí, pues no había dónde representar o dónde ver imágenes de cuerpos desnudos o de actos inmorales, ¿no? O sea, y a veces la gente dice, yo quiero ver qué dice. Espérenme, la exégesis nos permite entender esto. La palabra de Dios es tan divina como lo es Dios, que Dios, al ser atemporal, el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra es igual. Aplica igual ayer, hoy, y a lo mejor si en 100 años estamos aquí, las personas les va a seguir aplicando igual. Entonces, el tener exégesis o hermenéutica en la Biblia no es un tema contrario a Dios, es más, Dios lo permitió. Si Dios estuviera en contra del tema científico, ¿por qué hay un médico escribiendo en la Biblia? ¿No? O sea, Salomón, siendo sabio, estudiaba las plantas, o sea, era un botánico. Entonces, ¿por eso sería malo? No, simplemente, es más, hoy muchos doctores que son cristianos dicen, ¿sabes qué? Órale, porque lo que la ciencia, o entienden los milagros,
Porque dicen, oye, la ciencia llegó a un punto en el cual ya no podemos hacer nada. Eso fue Dios, que fue en contra del orden natural para entonces traer una sanidad. Entonces, voy a terminar con esto. Mateo 4:4. Bueno, para los que dicen, oye, ¿dónde viene la Biblia? Bueno, hay manuscritos. La Biblia tiene más de 150,000 manuscritos históricos que confirman en diferentes copias, diferentes eras, la autenticidad de la Biblia desde un punto de vista arqueológico, si lo quieren ver así. Pero, fíjense, la gente duda de la veracidad de la Biblia. Y por ejemplo, de la Ilíada no hay más de 10 manuscritos antiguos. Y la Ilíada es un libro que se lee, ¿no? Y de la Biblia que hay más de 150,000 manuscritos. Y los más importantes fueron encontrados en 1947 en los famosos los rollos del Mar Muerto, que es las cuevas de Qumran, en una tierra palestina. Allí encontraron rollos, los más antiguos, ¿no? Al punto que no se pueden abrir. Si tú buscas los rollos del Mar Muerto en Google, ya son públicos, se puede entrar a leer, vas a ver todos fragmentados ahí, pero hay acceso. Y entonces ahí viene una comprobación más. Arqueológicamente, los rollos del Mar Muerto son los descubrimientos del siglo XX. O sea, no hay otra cosa, porque vino a dar veracidad. Es más, hoy, si alguien quiere buscar un lugar, por ejemplo, los seteos. ¿Quiénes son los seteos? Bueno, pues ahí vienen en Deuteronomio, Josué y Jueces. Oye, ¿dónde dice que subieron los seteos? Bueno, los científicos encontraron la ubicación de una ciudad etea por la Biblia. Para encontrar lugares van a la Biblia. Entonces, si le quieren quitar autoridad a la palabra de Dios, pues están muy distantes. Dice Mateo 4:4 y con eso cierro. Jesús le dijo a Satanás, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios, o lo que hoy conocemos como Biblia, más me voy a corregir, la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios revelada, puesta, Él puso de Él en la palabra. Así como tú y yo tenemos un aliento del Espíritu de Dios en nosotros, porque Él puso soplo de vida en nosotros, y por eso somos lo que somos, así Dios puso su Espíritu, su aliento en las Escrituras. Y vuelvo a lo que les comenté en un momento dado. La palabra de Dios no es solamente una frase al aire que se dispersa así como partículas. La palabra de Dios tiene sustancia, tiene poder y tiene vida. Entonces, con esto voy a cerrar este tema de bibliología, de lo que es la palabra de Dios, por qué es la palabra de Dios, por qué es divina y por qué es necesario que tú lo tengas como fundamento de vida. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres conocerte a ti y los propósitos que Dios tiene para ti? Lee la Biblia. ¿Quieres saber lo que depara el futuro? Lee la Biblia. No hay mayor escritura, mejor revelación que la Biblia para conocer a Dios. Entonces, te voy a invitar a que hicieras tus ojos en tu lugar. Sé que nos extendimos un poquito, se los comentamos, pero es necesario para poder entender que la palabra de Dios es Dios mismo revelado, que tuvo a bien escoger a ciertos hombres para dejarnos esas verdades que hoy nos dan vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu revelación. Gracias, Dios, por tu inspiración. Y porque hoy tu Espíritu Santo nos ilumina para poder entender que tu palabra es lo que tú piensas para nosotros. Lo que tú has decidido, planeado, pensado, meditado, visto, visualizado para nosotros, Señor. Tú nos lo revelaste. Gracias, Dios, porque mandaste a tu Hijo Jesús para hablarnos de ti, para llevarnos a ti, para mostrarnos a ti. Y no hay otro camino, Padre, sino tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo. Ayuda, Señor, a día tras día a vivir en tu palabra, crecer en tu palabra, conocerte más, Señor, y no vivir como vivíamos antes, sino realmente ser unas nuevas criaturas en ti, a través del conocimiento tuyo, a través de la palabra. Gracias, Dios, porque también, como dice Hebreos 1,
Tú hablaste de muchas y diversas formas antiguamente y nos fue revelado Jesucristo. Así, Señor, hoy entendemos que tú nos puedes hablar de diferentes formas, pero tu palabra nos revela quién eres tú. Gracias, Dios, por los momentos que podemos pasar en intimidad contigo, y te rogamos, Señor, que esos momentos sean de continuo, un respirar tuyo, Señor, una vida tuya en nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo, y gracias, Dios, por lo que viene en ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.